las aguas. Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y que controla todo con el poder de su palabra. En esta mañana llegamos a la última sección del capítulo 4 de Santiago. Sí, quiero invitarle a que abra su escritura en la epístola general de Santiago. Y vamos a estar meditando en esta mañana de los versículos 13 al 17. Esperamos que mientras leemos la palabra, Dios sea glorificado. Mientras la leemos y mientras lo estudiamos, Él también pueda ser glorificado y su iglesia pueda ser edificada. ¿Lo tiene? Dice de la siguiente manera: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Acompáñeme en oración. Señor, gracias una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra
y ser estudiados por tu palabra. Señor, retomando las palabras de Santiago capítulos atrás, Señor, permite que podamos mirarnos en el espejo de tu palabra, pero que no seamos olvidadizos, Señor, sino que al mirarnos en tu palabra podamos aplicarla a nuestra vida de manera efectiva. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos por aquellos que no te conocen, para que sea tu Espíritu Santo hablando a sus vidas y hoy puedan encontrar salvación en ti. Te pedimos, oh Dios, por los que ya te conocen y van a escuchar tu palabra, que no haya ninguna distracción en sus vidas, que estén enfocados únicamente en lo que tú quieres decir. Y te pedimos por el predicador, para que pueda hablar únicamente tu palabra y no los deseos de su corazón. Padre, glorifícate en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi estimado hermano y amigo? Esta pequeña sección que acabamos de leer es muy práctica y es muy conocida por los cristianos. Pero como decíamos en el estudio bíblico del miércoles, a veces los pasajes que son muy conocidos creemos que los entendemos porque estamos muy familiarizados con los pasajes, pero muchas veces no sabemos en realidad lo que significa lo que el pasaje nos está diciendo. Si tuviéramos que simplificar lo que acabamos de leer o lo que Santiago nos está diciendo, es que todo cristiano o creyente o discípulo de Cristo, escúcheme por favor, es una persona que está comprometida con hacer la voluntad de Dios. Si usted tuviera que sacar la idea principal de este pasaje, es esa. Toda persona que dice que es creyente, que conoce la palabra de Dios, que es discípulo de Dios, debe vivir comprometido con hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes recuerdan al Señor Jesús allá en Marcos capítulo 3, versículo 35, cuando se acercaron a Él y le dijeron: Señor, tu hermano y tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 35? Él les dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. ¿Qué era lo que quería decir el Señor Jesús con esa declaración? Pues creo yo muy simple. Lo que quiso decir es que aquellos que están relacionados conmigo lo demuestran haciendo la voluntad de mi Padre. O sea que el cristiano no es simplemente decir yo soy cristiano. El cristiano está caracterizado, o el creyente se caracteriza por hacer la voluntad de Dios. Y esto puede sonar a justificación y no es una justificación, pero a veces reconocemos que fallamos en hacer la voluntad de Dios, pero en nosotros hay un deseo profundo de hacerla. O sea, hemos fallado en algunos momentos, nos avergonzamos cuando fallamos, no hay tranquilidad en nuestro corazón, pero nuestra vida no está caracterizada por vivir negándonos a no hacer la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. El salmista,
En el Salmo 40, versículo 8, lo dijo de la siguiente manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El salmista decía: me agrada, me deleito en hacer tu voluntad. Y dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí podríamos apelar también a las palabras del profeta Jeremías, cuando él hablaba del nuevo pacto y donde decía que se nos iba a dar un nuevo corazón, un nuevo interior. El corazón iba a ser cambiado de piedra a carne, y Dios dice que Dios iba a plantar su ley en nosotros y un deseo de hacer su voluntad. Así que podemos decir con toda seguridad que un verdadero creyente desea hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. El salmista, vaya al Salmo 143, versículo 10. Para que leamos lo que dice el salmista allí. ¿Lo tiene? Mira lo que dice: enséñame a hacer tu voluntad. Es el clamor del salmista. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Ese debe ser nuestro deseo, de aquel que dice que es hijo de Dios, de aquel que dice que ha sido salvado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Me parece que las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, versículo 17, refuerzan lo que hemos dicho hasta este momento. Mira lo que dice el versículo 17: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice: el que desea hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina de Dios y conocerá si lo que yo estoy diciendo son los deseos de mi corazón o es lo que el Padre me envió. Está hablando del Señor Jesucristo. Primera de Juan 2, 17. Miren lo que dice: el mundo pasa y sus deseos, pero ¿qué es lo que permanece para siempre? Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. En otras palabras, las personas con vida eterna, que tienen vida eterna, hacen la voluntad de Dios. Así que nos encontramos una vez más en lo que caracteriza la fe cristiana, la fe salvífica o el verdadero cristianismo. Es que el creyente tiene un deseo profundo en su corazón de obedecer la voluntad de Dios, no por imposición, no porque me llevan, sino porque quiero hacer lo que Dios pide de mí. Hebreos capítulo 12, no tiene que buscarlo. Nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con gozo, dice, sufrió en la cruz, fue menospreciado y hoy está sentado a la diestra del Padre. Esa es la vida del creyente. Nuestro máximo ejemplo, el Señor Jesucristo, lo dejó bien claro. Él dijo: yo vine al mundo no a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y hacer la voluntad del Padre le costó la vida. El verdadero creyente hace la voluntad de Dios, así el mundo diga lo contrario. Así el mundo se burle de nosotros, así el mundo nos diga legalistas, así el mundo nos diga que somos aburridos. Pero por encima de todo está la voluntad de Dios.
Nuestro modelo de vida es Cristo. Eso es lo que significa este pasaje para nosotros hoy. Él es nuestro modelo de vida. Entonces, cuando llegamos a esta sección del versículo 13 al versículo 17, Santiago nos está diciendo que hacer la voluntad de Dios es otra prueba de la fe viva. Quizás usted ya está cansado que diga, otra prueba. Sí, el libro de Santiago y la epístola de Santiago y primera de Juan que ya estudiamos, los dos libros son pruebas constantes para examinar si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Así que mientras lo estudiamos, tú tienes que decir, Señor, permíteme examinar mi vida para ver si realmente tengo una fe genuina. Y si al examinar tu vida, estimado amigo, te das cuenta de que no tienes una fe genuina, es hora para que le digas a Dios, Dios, por favor, yo quiero tener una fe genuina, quiero ser verdaderamente salvo, quiero esa vida eterna. La pregunta que tenemos que hacer cada uno de nosotros hoy es, ¿estoy realmente haciendo la voluntad de Dios? ¿Me estoy sometiendo a la voluntad de Dios o me estoy resistiendo a la voluntad de Dios? Hay un fuerte deseo en mi corazón de hacer la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda que cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, ahí en Mateo 6, parte de su oración que creo que sacando un pequeño grupo de gente en el mundo, casi todos conocen esa oración, es más, muchos la repiten como loro, pero hay una parte de la oración que dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué dice? Hágase ¿qué? ¿En dónde? Hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y yo no creo que haya nadie que tenga duda de que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Porque solo uno no quiso hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con ese uno y todos sus seguidores? Fueron expulsados. Escúcheme con atención, por favor. El constante desprecio y desinterés por hacer la voluntad de Dios es una evidencia de que hay orgullo en tu vida. Y ya estudiamos, porque al querer hacer tu propia voluntad, le estás diciendo a Dios, Dios, yo estoy a cargo, tú no estás a cargo. Y ya estudiamos, ¿no? Que Dios, ¿qué hace con los soberbios? Resiste. Y es una palabra militar donde hablábamos que pone su ejército listo para atacar. Entonces, regresando a nuestro texto, vamos a mirar 4 actitudes o respuestas hacia la voluntad de Dios. 3 son negativas y una es positiva. Las voy a mencionar y luego empezamos a estudiar una por uno. La primera actitudes o respuestas a la voluntad de Dios es ignorar la voluntad de Dios. La segunda es la arrogancia de negar la voluntad de Dios. Tercera, la desobediencia a la voluntad de Dios. Y la cuarta, que debe ser la positiva, obedecer su voluntad. Miremos la primera de ellas. La primera respuesta a la voluntad de Dios negativa es ignorar la voluntad de Dios. Tristemente, muchas personas viven como si Dios no existiera. Dios no está en sus planes de vida. Dios no ocupa sus pensamientos. Y Santiago lo presenta a través de esta ilustración en el versículo 13 y 14. Déjeme leerlo una vez más. Vamos ahora, los que decís,
Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mire cómo comienza el versículo 13. Vamos ahora los que decís. Esto significa, escuchen bien, oigan esto. Y Santiago apela a un estilo profético muy conocido en el Antiguo Testamento, y ya que estos eran judíos de la dispersión, pues entendían el concepto. Se trata como una especie de llamada de atención, una llamada contundente, bastante insistente. Ahora quiero que entiendan esto, o quiero que entiendan bien lo que voy a decir, es lo que está diciendo Santiago. Y de hecho la palabra decís o dicen, lego, significa decir algo fuera de la razón o la lógica. Eso es lo que significa esa palabra decís. Ahora los que decís, o sea, los que dicen cosas fuera de la razón o de la lógica. Y Santiago empieza a describir lo que ellos están diciendo. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, permaneceremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Santiago nos presenta la imagen de negociantes. Hombres que están pensando o que tienen planes para hacer sus negocios, pero en sus planes no hay espacio. ¿Para quién? Para Dios. Miremos el plan de ellos en detalle. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Y usted lo va a ver en la pantalla. Ellos eligen su propio tiempo. Por eso dicen hoy y mañana. Ponerlo en un poco de sentido, digamos, general. Pero básicamente lo que está diciendo es, pues nosotros vamos a poner nuestro propio tiempo, haremos las cosas como nosotros queremos hacerlas. En segundo lugar, eligen su propio lugar. Iremos a tal ciudad o a tal lugar. Tercer lugar, ellos eligen su propio horario. Estaremos allí un año. O sea, nosotros vamos a establecer cuánto tiempo vamos a estar allí en ese lugar. En cuarto lugar, eligen sus propias operaciones, traficaremos. Y cuando pensamos en tráfico, nosotros aquí pues empezamos a pensar en drogas y todo ese negocio, ¿no? Pero lo que están hablando es que ellos estaban hablando de ir a hacer negocios. O sea, iremos y haremos negocios. Y en cuarto lugar, ellos eligen sus propias ganancias. Y de nuestros negocios haremos dinero. Ese es nuestro plan. Su propio momento, su propio lugar, su propio cronograma de operaciones, incluso hasta las ganancias. Ahora, aquí tenemos algunas preguntas importantes que tenemos que hacernos, porque quizás usted se la estará pensando, pastor, entonces, ¿es pecaminoso hacer ese tipo de plan? Pastor, ¿hay algo de inmoral decir, bueno, vamos a ir a tal ciudad y yo espero quedarme allí tanto tiempo? ¿Hay algo pecaminoso en decir, vamos a hacer este negocio y yo espero que al hacer este negocio pueda ganar algo de dinero de ese negocio? ¿Qué cree usted? ¿Habrá algo pecaminoso? Yo creo que todo hombre de negocios me imagino que piensa de esa manera. Yo creo que ese no es el problema. El problema está en lo que no se dice, no en lo que se hace. Y eso es lo que Santiago quiere que tú y yo entendamos. ¿Qué es lo que no se dice allí? No se menciona a Dios. O sea, el plan está estipulado en lo que yo quiero hacer. ¿Qué importa lo que Dios piense? No, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es ateísmo práctico. Vives la vida como si Dios no existiera.
Estás ignorando a Dios, estás ignorando la voluntad de Dios. Ese es el problema. Si Dios permite o si está dentro de la voluntad de Dios, yo quiero ir a tal lugar y estoy pensando en si es la voluntad de Dios hacer tal negocio. O me voy a tomar un tiempo y digo, Señor, voy a empezar a orar para ver si es tu voluntad de que yo vaya a tal lugar para que yo haga esto y esto y esto y esto y lo otro. Pero muchas veces oramos cuando ya tenemos el agua en el cuello. Señor, ¿es tu voluntad? O muchas veces tomamos la decisión y decimos, pastor, ore para que, pues si es la voluntad de Dios para que yo haga tal cosa. Oh, claro que sí, hermano. ¿Y para cuándo eso? No, para mañana. Oremos para que el Señor lo lleve bien mejor. No para ver si es la voluntad, porque usted ya tomó la decisión. Entonces, hermano, el pecado aquí es la presunción o la jactancia. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿cómo sabes pues lo que puedes hacer hoy o mañana? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saber que vas a llegar a esa ciudad? ¿Cómo puedes saber que te vas a quedar ese tiempo? ¿Cómo puedes saber que vas a hacer esos negocios? ¿Cómo sabes que de esos negocios vas a obtener esa ganancia? No lo sabes. ¿Por qué no lo sé? Bueno, porque yo no soy omnisciente, ni omnisapiente, ni soberano. Y usted tampoco. Hermanos y amigos que me escuchan, no podemos hacer planes con nuestra vida como si fuéramos omnisapientes. O se lo pongo de otra manera, como si tú lo supieras todo. No podemos hacer planes como si fuéramos invulnerables. Eso es orgullo y es presunción. Esto me recuerda en Lucas capítulo 12, creo que todos ustedes hemos escuchado la historia de este hombre que ganó mucho dinero y estaba tan rico que no sabía qué hacer con el dinero. Y miren lo que dice Lucas, dice que derribó sus graneros, los construyó más grandes, metió todo lo que tenía ahí y luego dijo, alma mía, regocíjate, come y bebe y diviértete, pasa la vida rico. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Le está diciendo, te vas a morir. Jesús lo que está diciendo es que ni tú ni yo tenemos la menor idea de lo que nos depara el futuro. No la tenemos. Por eso Santiago nos dice en el versículo 14, haces todos esos planes como si fueras invencible, como si fueras capaz de ver el futuro. Y ni siquiera tienes en cuenta a Dios. Nadie sabe lo que pasará mañana. Solo Él. Miren lo que dice el Proverbio 27. Vaya a Proverbio 27. Aquí no conocemos el futuro. Proverbios 27, versículo 1. Mira lo que dice. Voy a leer unos pasajes sobre ello para aclarar el punto. ¿Lo tiene? Dice, no te jactes del día de mañana. ¿Por qué dice? Porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos. Por lo tanto, cuando hacemos los planes, debemos considerar las posibilidades dentro de la voluntad de Dios. Iglesia, amigos, tenemos que entender que la vida es compleja. No tenemos el control de la vida. Solo hay uno que tiene el control. Por lo tanto, debemos descansar en Él. Yo le decía a uno de los
Bueno, mi esposa y yo le decíamos a uno de los hijos de nosotros esta semana, porque las cosas no estaban saliendo como se habían esperado. Le dijimos, tranquilo, descanse en el Señor. Él tiene el control, Él sabe por qué las cosas no están haciendo así. Entonces, relájese. Él tiene el control, solo Él tiene el control, por eso el creyente descansa en Él, espera en Él. La vida tiene altibajos. Y la persona necia, cuando ordena su vida fuera de la voluntad de Dios, sufre más de lo que debería sufrir. Leí algo esta semana que me pareció interesante y quiero compartir con ustedes, que explicaba algo de lo incapaces que somos de controlar las cosas. Y esta persona decía que tomáramos 10 monedas de 1 centavo y las marcáramos todas de 1 a 10. Y que usted las pusiera en el bolsillo y luego sacudiera su bolsillo. Y luego dice, a ver. Entonces él decía que tuviéramos las monedas esas marcadas del 1 al 10, se las metiéramos en el bolsillo y lo sacudiéramos. Él decía que las probabilidades de sacar la número 1 de primera eran 1 entre 10. La posibilidad de sacar la 1 y la 2 seguidas, la posibilidad era ¿entre qué? ¿Y qué se me hicieron? Entre 100, entre 1 y 100. Que la posibilidad de sacar la 1, la 2 y la 3 seguidas era entre 1 y 1000. Y la posibilidad de sacar la 1, la 2, la 3 y la 4 seguidas es entre 1 y 10,000. Y la posibilidad de sacarlas de 1 a 10 seguidas es entre 1 y 10,000 millones. Prácticamente imposible. Entonces, si no podemos controlar, sacar 10 monedas del bolsillo en orden, ¿qué nos hace pensar que podemos controlar nuestro entorno? Es prácticamente imposible. Por eso descansamos ¿en quién? En el Señor. Por eso hacemos nuestros planes en su voluntad. Y si no salen como nosotros estábamos pensando, respondemos como respondió José. Pensaste mal para mí, pero Dios lo estipuló todo a bien. Y Romanos 8:28, sabemos que todos los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, hermanos, es una tontería tratar de ignorar la voluntad de Dios mientras vivimos en esta tierra. El Salmo 37, versículos 3 y 4, dice es un versículo que también conocemos mucho, hasta un cántico hay sobre este salmo, pero a veces no lo entendemos. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra y te aparecerá en la vida. Y luego dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Somos llamados a entregar nuestra vida, nuestro futuro en las manos del Señor. Mire lo que dice el Proverbio 3:5, y le va a salir en la pantalla porque quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Proverbio capítulo 3, versículo 5, leo para ustedes. Miren lo que dice: confía en el Señor con todo tu corazón.
No dependas de tu propio entendimiento, de tu propia capacidad. Es que yo sé, es que yo sé. No, usted no sabe nada. Confía en Él. Y confía en Él de todo tu corazón. Y dentro de este primer punto nos encontramos el problema de ignorar la voluntad de Dios. Hermano, es que tú y yo somos frágiles. Mire lo que dice el versículo 14 en la segunda parte. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. ¿Cuánto dura la neblina los que han tenido la oportunidad de verla? Nada. Santiago lo que nos está diciendo es que somos temporales. Pronto nos vamos a morir. Pastor, tengo 80 años, eres temporal. Te vas a morir. La vida es corta. Matusalén sí vivió mucho. Moisés vivió mucho. Abraham vivió mucho. Pero la vida es corta. Entonces Santiago nos está diciendo que ignorar la voluntad de Dios es una tontería porque no sabemos lo que pasa en el futuro. Y también es una tontería porque somos frágiles, somos vulnerables. El ser humano es la persona más frágil que existe. Por eso es ridículo planificar cosas fuera de la voluntad de Dios. Mira lo que dice Job, capítulo 7, versículo 9, en cuanto a la brevedad de la vida. Dice, como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. En otras palabras, la vida de las personas es como una nube que recorre el cielo y desaparece. La vida es temporal, la vida es pasajera. Y la gente hace planes aquí como si se fuera a quedar eternamente aquí. Cuando la Biblia dice que todo será destruido. Porque esperamos que cielo nueva y tierra nueva. Y si se muere, pues tendremos que hacer como hacían los ancestros, entonces echarle todo al ataúd para que se lo lleve. No, si el día que yo me muera no me echo nada, quédenlo aquí, disfrútenlo aquí. Eso nos lleva a la segunda respuesta negativa a la voluntad de Dios para avanzar, y es la arrogancia de negar la voluntad de Dios. Versículo 16, ahí en Santiago. Miren lo que dice el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia es mala. Entonces no solamente vemos un grupo de personas que ignoran la voluntad de Dios, hacen planes como si Dios no existiera, sino que también están los arrogantes que establecen su propia voluntad y luego se enorgullecen de lo que logran, porque ellos dicen que lo hacen en sus propias fuerzas. El versículo 16 dice, pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Y decía este comentarista que esta palabra significa hablar en voz alta. Es decir, como pararme y empezar a gritar mis propios logros. Esto yo lo he logrado con mis propias fuerzas. Como me dijo una vez hace muchos años, cuando yo pastoreaba en Carolina del Norte, una persona, no pastor, ese carro yo lo compré porque yo trabajé, porque yo. Yo le dije, sí, claro que sí, usted trabajó, nadie más trabajó por usted. Pero guess what, como dicen en inglés, ¿quién le dio la fuerza para trabajar? ¿Quién le permitió tener ese trabajo? ¿Quién la sustentó? Él nos dio la fuerza. Entonces, esto me recordaba, ¿no?, la arrogancia de Babilonia, descrita en Isaías 47. Si usted quiere, vaya, búsquelo rápidamente. Isaías 47, versículo 7. Porque representa a aquella persona que desafía la voluntad de Dios.
¿no? Como dijo alguien por ahí, este barco no lo derriba ni Dios. Y solo duró una noche, dicen. ¿Ya tiene Isaías 47? Versículo 7. Mira lo que dice. Dijiste, para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Esta es la afirmación que hizo Babilonia. Seré una dama para siempre. Estaba haciendo alarde de su belleza. Aquellos que dicen, a mí no me va a pasar nada, yo lo tengo todo, absolutamente todo controlado. Por lo tanto, ahora escucha el versículo 9, mira lo que dice. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Personas que viven pensando de que lo van a lograr todo, que no necesitan a Dios. Y Dios dice, vas a fracasar. Aquel que ignora la voluntad de Dios, aquel que se niega de ese lado de Dios, le va a ir mal. Y no es que sea una maldición que esté echando, sino que es que la Biblia enseña la consecuencia de ir en contra de los principios de Dios. Dice, toda jactancia es mala, dice Santiago en el versículo 16. La palabra mala es en referencia a quien, a Satanás, que es malvado. Él fue el que dijo, yo haré esto, me haré semejante al Altísimo, subiré a las alturas. Así que esa palabra malvado o malo tiene como origen el malvado. Apunta a querer destronar a Dios de la vida. Y esto nos lleva a la tercera respuesta negativa que se describe en el versículo 17. Y yo lo llamo la desobediencia a la voluntad de Dios. Versículo muy cortico. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo es muy familiar y uno lo escucha mucho dentro de los círculos cristianos. Pero muchas veces no lo estudiamos en el contexto inmediato y muchas veces pensamos lo que quiere decir el Señor Jesucristo allí, o Santiago, perdón, allí, pero no lo sabemos. Este versículo, en su contexto inmediato, nos dice que es pecado desobedecer la voluntad de Dios. Ese es el contexto. Cuando dice el que sabe hacer lo bueno, ¿se está refiriendo a qué? A la voluntad de Dios. Porque eso es lo que ha venido diciendo. El que sabe hacer lo bueno o la voluntad de Dios y no lo hace, esa persona está ¿qué? Pecando. La persona que cree que conoce a Dios o que dice que tiene conocimiento de Dios, que dice que sabe la voluntad de Dios, que tiene comprensión de lo que es bueno y no lo está haciendo, está pecando contra Dios. La idea es clara. Se la resumo más clara todavía. Si no haces lo que sabes que tienes que hacer, estás pecando. Lo digo una vez más. Si tú como cristiano no haces lo que sabes que tienes que hacer, estás pecando. Así de simple. Aquí no hay tonos grises, o negro o blanco. Alguien me preguntará, pastor, ¿y entonces podemos conocer la voluntad de Dios? Seguro que sí. En un sentido general, todos los mandamientos y los principios que encontramos en la palabra nos habla de la voluntad de Dios, en forma general. Ahora, si lo quiere de forma más específica, pues claro, la Biblia también lo presenta. Déjeme decirle una forma específica rápidamente, no lo vamos a estudiar, sino que lo voy a mencionar, algo donde encontramos la voluntad de Dios. En Timoteo 2:4
según de Pedro 3:9, encontramos la voluntad de Dios es que las personas se salven. Por eso el creyente tiene que evangelizar. Creyente que no evangeliza, ¿qué está haciendo? Está pecando. En Efesios 5, 17 y 18 nos habla de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y perdóneme, pero lleno del Espíritu Santo no es brincar, no es correr, no es dar carambolas, no es gritar, ni siquiera hablar lenguas, nada de eso que se enseña en algunos lugares. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con otra cosa, es en lugar de hablar lenguas, controlar la lengua. Es que la palabra de Dios abunde en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo la manifiesto, ¿no?, en perdón, en tolerancia con mis hermanos y todo lo demás. Lo otro es emocional, porque si eso fuera, entonces yo voy a un concierto de cualquier cantante y entonces digo, uy, todos están llenos del Espíritu Santo porque todos están gritando y saltando. Los gritos no dicen nada. Le pongo un ejemplo bíblico. Antes de que mataran al Señor Jesucristo esa semana, entró en la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué pasó? Todos gritaban, aleluya, Hijo de Dios. Tiraban al piso, mejor dicho, cualquiera pensaba que era un avivamiento. ¿Qué pasó con mucho de esa gente una semana después? ¿Qué gritaban? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Queremos a Barrabás. Crucifíquenlo. Mátenlo. Tesalonicenses 4 nos dice que la voluntad de Dios es que la santificación. El creyente vive santificándose constantemente. Si no vives en santificación, ¿estás en qué? Pecado. Primera de Pedro 2 habla de que la voluntad de Dios es que seamos sumisos. Debemos someternos. Y cuando estábamos estudiando, que estamos estudiando los miércoles, Tito, hablamos sobre el sometimiento. Primero Pedro también nos dice que la voluntad de Dios muchas veces que suframos por causa de Cristo. ¿Cuándo sufre por causa de Cristo? Cuando tú vives el evangelio de la forma correcta. Entonces te humillan, te maltratan por ser cristiano. Pero ahí en el trabajo ni saben que somos cristianos, porque somos de la secreta. No, el cristianismo no tiene la secreta. Hebreos 10:24, Hebreos 10 nos habla del congregarnos. Dios anhela que su pueblo se congregue, y el que no se congregue y lo tiene como costumbre está fuera de la voluntad de Dios. 1 Corintios 12, versículo 7, capítulo 14, nos habla de que Dios nos ha dado dones y el creyente tiene que desarrollar sus dones, el creyente tiene que usar los dones. Y la persona que dice que es creyente y que no está usando sus dones, ¿qué está haciendo? La Escritura nos dice en Juan 5 que debemos orar conforme a la voluntad. El creyente que no ora y que no ora conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? La voluntad de Dios es que estudiemos la palabra. Creyente que no estudia la palabra, que solo la trae los domingos y la medio lee, y es el único día que la lee, ¿qué está haciendo? A veces preguntamos por la voluntad de Dios, pero Señor, es la voluntad de Dios que me case, la voluntad de Dios que esto y lo otro, que en cosas terrenales. Pero nos olvidamos de lo espiritual. Cuando un creyente camina en estos aspectos de la voluntad de Dios específicos que he mencionado, volvemos a lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Se deleita a sí mismo en Jehová. Y Dios concede las peticiones del corazón. El deseo. Es decir, Él pone los deseos de Dios en nuestro corazón. El que conoce la voluntad de Dios tiene la responsabilidad de obedecerla. Perdóneme, yo le decía a alguien un día, hace unas semanas, y le decía, es que el creyente, la Escritura nos presenta al creyente como ovejas o como vacas. Pregunto yo, ¿cómo nos presenta? Como ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y la vaca? Que la oveja oye la voz de su pastor, o sea, de Cristo, no sáqueme a mí de la ecuación de Cristo, ¿y qué pasa?
Lo sigue. ¿Qué tiene que hacer la vaca para que siga? Hay que arrearla. Hay que estarlo arreando. Ole, ya se congregó. Ole, ya oró. Ole, ya leyó la Biblia. Ole, ya hizo esto. Ole, ya perdonó. Ole, ya cantó. Ole, ya, a todo hay que estar atrás de ellos arreándolos como si fueran vacas. No, la oveja oye la voz de su pastor. No, sáqueme a mí de ahí, de su pastor. ¿Y qué hace? Le sigue. Se deleita en él, obedece, porque él sabe que cuando no hace lo que su padre le pide, él sabe que está pecando contra el pastor, ¿cierto? ¿Contra quién? Contra su Dios, al que le dará cuentas. Yo desde que tengo uso de razón dentro del cristianismo, escucho a la gente siempre, oremos para ver si es la voluntad de Dios. Pero siempre pensamos en lo material. No, Miqueas creo 8, 6 o 6, 8, por ahí va. Dice, ya se te ha dicho lo que se espera de ti. Hacer justicia, misericordia. Ya se te ha dicho, ¿qué más quieres? Señor, muéstrame tu voluntad. Dice, pero ya te la mostré. Ya te la di. Si te sumerges en buscar la voluntad espiritual de Dios, los propósitos de Dios, el Espíritu Santo de Dios se encargará de todo lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás, o sea, todas las cosas básicas, cuando digo todo lo demás no estoy pensando en Ferraris, no. Todo lo demás, o sea, las cosas básicas que presenta Mateo 6, van a ser ¿qué? Añadidas. ¿Cuándo? En su tiempo. Volvemos nuevamente al Salmo 37. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, por favor, este pasaje en ningún momento significa que Él te va a dar todo lo que tú desees. No. Lo que el pasaje enseña es que cuando tú te deleitas en Dios, en su voluntad, Él plantará ese deseo en ti para que tú, y Él lo puede cumplir porque será un deseo perfecto, bueno y agradable, que es conforme a la voluntad de Él, no conforme a nuestro corazón engañoso. Cuando vives sin deleitarte en la voluntad de Dios, es decir, sin comunión con Dios, alejado de la voluntad de Dios, haces tus planes y Dios no está dentro de tus planes, estás en abierta violación a la palabra de Dios, estás en desobediencia y tendrás que dar cuenta a Dios. Hay un pasaje que lo ilustra de manera perfecta. Yo quería una parábola, yo quería leer un solo versículo, pero voy a leerlo todo completo, rápido, para que usted lo pueda captar la idea. Lucas capítulo 12, versículo 41. Lo tiene. En adelante. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿decís esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. 44. Mas en verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tardará en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Póngame atención, versículo 47, perdón. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Espero de que sus pelos se hayan puesto de punta apenas leyó esto. Hermano, que puede ser que en este momento usted esté en un momento de decaimiento espiritual. Lea con atención. Aquel siervo que conoce la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, un día tendrá que dar cuentas a Dios. No le voy a hablar de azotes, un día tendrás que dar cuenta a Dios. Yo no sé cómo será eso, pero ahí tendrás que dar cuenta, o yo tendré que dar cuentas. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien ha sido dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que se le ha confiado, al que se le haya confiado más, se le pedirá. Yo he escuchado mucho esta frase: a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Estimado hermano, la realidad de este pasaje que acabamos de leer es que hay disciplina cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Si tú conoces la voluntad de Dios y no la estás haciendo, estás en problema con Dios. Ay, es que yo no la conozco. Lea la Biblia y la va a conocer. Háblame, Señor. La gente está, háblame, Señor. Háblame, Señor. Y quieren que Dios salga del cielo y diga: hijo, aquí estoy. Escucha mi voz. O quieren que en un sueño Dios le diga: oh, aquí me aparezco. Y no. Lea la Biblia y Dios le habla. Usted no es Abraham, ni Moisés. Usted es usted. Lea la Biblia y Dios le va a hablar ahí. Estúdiela y Dios le va a hablar. Creo que hay una ilustración muy clásica sobre este ejemplo que lo encontramos en la vida de ¿quién? En el Antiguo Testamento. Rápido, ¿quién se acuerda? Ninguno. Bien fácil. Un profeta menor. Pues entonces, lo pongo más fácil. ¿Cómo? Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás conocía la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Ve a Nínive y ¿qué? Predica, porque de ir a Nínive nomás no. Tenía que ir y tenía que predicar un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué dijo Jonás? Tengo pereza, no me caen bien los ninivitas. ¿Sabe qué? Yo me voy en la dirección contraria. Y como Dios es un caballero y respeta a Dios, dijo: bueno, pues entonces, a ver, esperar a ver a qué horas a Jonás se le dé la soberana voluntad. No, Jonás pagó las consecuencias. Que esto no lo tenía para decirlo, pero lo voy a decir. De pronto tú estás como Jonás ahorita pagando consecuencias. De pronto estás ¿en dónde? En el pez grande. De pronto estás en el pez grande ahora. Yo no sé qué está pasando en tu vida. De pronto estás en el pez grande. Porque Dios te ha dicho que hagas algo y estás en otro cuento. Jonás ahí sí se acordó. La pregunta es, hermano, ¿por qué tenemos que esperar a estar en el pez grande para acordarnos de orar, para decirle: Señor, ahora sí voy a hacer lo que me estás pidiendo que haga? Nos pudiéramos ahorrar muchos conflictos si tan solo dijéramos: Señor, he aquí el siervo tuyo, haz conmigo conforme a tu palabra, lo voy a hacer. Así me esté pidiendo algo imposible. Romanos capítulo 1 habla de aquellos que abiertamente se han negado a hacer la voluntad de Dios. Dice Romanos en el capítulo 1 que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni dieron las gracias. ¿Y qué hizo Dios? Dice el pasaje que Dios los entregó a su mente reprobada. Por eso están como están.
Dios te ha dicho lo que tienes que hacer, tú lo sabes y te estás haciendo loco. Entonces Dios dice, bueno, pues entonces sufre las consecuencias. Y esto me lleva al cuarto punto para acabar. ¿Qué es lo que caracteriza a un verdadero creyente? Algunos estaban pensando, pastor, ¿y el versículo 15 qué? No lo vamos a estudiar. Claro que sí, este era de último. El orden de los factores no altera el producto. El versículo 15 nos habla de aquel Hijo de Dios que tiene esa fe salvífica. Dice que en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Somos llamados a obedecer su voluntad. Hermanos, en lugar de ignorar la voluntad de Dios, en lugar de desobedecer la voluntad de Dios, debemos decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero cerciorarme que si está en tus planes yo voy a ir. Y en la práctica es simplemente decir lo que dijo Abraham, para no hablar de María. Abraham se le dijo, y mira una cosa, Abraham no tenía toda la revelación que tú y yo tenemos hoy. Tenía pedacitos. Y le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y arrancó y se fue. Aunque bueno, se le pegó el sobrino, pero bueno. Pero se levantó y se fue. El que conoce la voluntad de Dios dice, Señor, aquí estoy. Mis planes quedan en segundo plano. Tus planes están en segundo, mis planes están en segundo plano y tus planes están en primer plano. Un verdadero creyente, su vida está marcada porque Dios es el centro de su vida en todo lo que hace y toma cada decisión en base a lo que Dios pide. Ora antes de tomar cada decisión. Señor, es tu voluntad que yo sirva o que no sirva. Señor, revélamelo, muéstramelo. Señor, ¿cuál es tu propósito? Yo se lo he dicho aún a los que están estudiando, yo se lo he repetido a los hijos míos. No importa la carrera que tú que elijas, ora y pide la dirección a Dios. Si en esa carrera Dios va a ser glorificado. No es únicamente pensar si usted va a tener billete. No es, ¿puede Dios ser glorificado en lo que yo voy a hacer? Dirígeme. Señor, los que están esperando novio o novia, ocúpese de Dios y eso llegará a su tiempo. Pero si empieza a pensar en planes ya de matrimonio, pues hombre, en lugar de pensar en comprar casa, piense, Señor, muéstrame si esa persona es la persona por la cual quiero pasar el resto de mi vida. La casa puede esperar. Tiene 30 años para pagarla, así que no hay problema. El carro puede esperar. Porque si esa casa no le gusta, ¿qué pasa? La cambio, la vendo y me compro otra. Si el carro no me gusta, lo cambio y lo compro otro. Pero si el cónyuge no me gusta, demasiado tarde para cambiarlo por otro o por otra. Bueno, bíblicamente, si usted va al mundo, pues entonces allá cambian más de cónyuge que de zapatos. Pero eso lo encuentra buscando el rostro de Dios. Pero usted no lee la Biblia, no se involucra con Dios, no se asocia con personas de mayor conocimiento de la Escritura que lo puedan ayudar a crecer, sino que se asocia con el que está resentido, con el que está amargado, con el que, imagínense, pues, ¿cuándo va a encontrar la voluntad de Dios para su vida? El verdadero creyente es el que busca el consejo divino antes de tomar cualquier decisión. Cualquier decisión. Cualquier decisión. ¿Va a comprar casa? Muy bien. Gloria a Dios. Pero ya le preguntó a Dios. Ya oró. ¿Va a cambiar de carro? Muy bien, pues si puede, pues cambia. Ya oró. Ya le preguntó a Dios. ¿Ya lo hizo?
¿Se va a cambiar de iglesia? Muy bien, pues cámbiese. Aquí nadie está obligado a quedarse aquí. Pero ya oró. Ya le preguntó a Dios, ¿Dios es la voluntad? ¿O simplemente es porque está molesto conmigo? ¿O porque está molesto con Sutano? Hay un predicador muchos años atrás, que hablando del señorío de Cristo sobre nuestros planes, dijo lo siguiente. Creo que esto sí me olvidó mandárselo, me parece a mí, pero bueno. Dice, imaginemos a un hombre construyendo una casa y el hombre que la construye decide construirla según su propio plan en lugar del plan del arquitecto. Entonces el hombre procede a construir y el arquitecto viene y procede a comprobar y no hay relación entre los dos. El resultado es un caos absoluto. Sigue diciendo este autor. Lo mismo ocurre con la construcción de una vida. Dios es el arquitecto y un hombre sería un completo tonto si decide construir lo que dictaran sus caprichos. Hermanos, tristemente muchos de los que decimos ser cristianos estamos construyendo nuestra vida bajo nuestros propios planes, ignorando los planes del arquitecto. Por eso tenemos dificultades. Yo le doy un ejemplo. Ayer estaba yo tratando de hacer algo y yo no podía, y me dice mi esposa, ¿y ya miró las instrucciones? Yo le dije, no. Y así muchas veces llevamos nuestra vida espiritual. El arquitecto dejó el mejor plan para tu vida, como empleado, como empleador, como padre, como esposo, como esposa, como madre, como pastor, como creyente, como servidor, el mejor plan. Pero nosotros lo hemos hecho a un lado para hacer nuestro propio plan. Por eso fracasamos. Por eso tenemos conflictos. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 12. En el versículo 9 del capítulo 1 dice que debemos ser llenos de la palabra de Dios. Y aquí da la explicación para que seáis perfectos, completos en toda la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y el creyente, en lugar de ignorarla, el creyente, en lugar de rechazarla, el creyente obedece la voluntad de Dios. Ponga sobre sus pies. Y piense por un momento en su vida. Haga un examen rápido allí. ¿Eres tú de los que ignora la voluntad de Dios? ¿Eres tú del que en arrogancia está negando la voluntad de Dios? ¿O eres tú ese desobediente a la voluntad de Dios? Si estás en un decaimiento espiritual y estos tres áreas están marcando tu vida, yo te animo a que examines y digas, Señor, algo tengo que hacer. Porque voy a sufrir consecuencias desagradables si sigo en ese camino. Y amigo que estás en Cristo, si tú estás en Cristo, obviamente estás ignorando la voluntad de Dios. Si estás en Cristo, obviamente eres un arrogante al negar la voluntad de Dios. Y si estás en Cristo, obviamente estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Y sabes, la palabra de Dios dice que en consecuencia de ello, estás en condenación, estás bajo el justo juicio de Dios sobre tu vida. Pero la buena noticia, dice la palabra de que si crees en Cristo,
hoy encontrarás perdón de pecados. Jesucristo dijo que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así que hoy es el día de salvación. Hoy allá donde tú estás, yo no tengo que orar por ti, ni tienes que repetir una oración después de mí. Si tú identificas que tú eres ese pecador y Dios ha hablado a tu vida, dile: Señor, perdóname. Quiero arrepentirme de mi pecado. Quiero encontrar salvación en ti. ¿Cómo puedes ser salvo? Dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tú ya estás en Cristo, dile: Señor, que mi vida se caracterice por obedecer tu voluntad. Porque la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Señor, te pedimos que cada día nos enseñes a caminar en tu voluntad. Señor, reconocemos que hay momentos en los cuales desobedecemos tu voluntad, la ignoramos y quizás hasta nos volvemos jactanciosos. Señor, pero te queremos pedir perdón. Señor, que cuando eso pase en nuestra vida lo podamos identificar rápidamente. Tu Espíritu nos permite identificarlo, Señor, y arrepentirnos. Padre, pero enséñanos cada día a poder caminar en tu voluntad. Señor, aquellos que somos creyentes, Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones lo que debemos hacer lo hemos dejado de hacer. Perdónanos. Señor, y ayúdanos a estar a cuentas contigo. Señor, porque lo hacemos no por estar bien con los hombres, sino por estar a cuentas contigo. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos. Y ayúdanos cada día a caminar en tu verdad, en tu voluntad. A deleitarnos en Jehová. En buscar primeramente tu reino, tu justicia. Señor, porque sabemos que todo lo demás tú lo vas a acomodar en tu tiempo que es perfecto. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús.